9:28 minutos de la noche. John Magdaleno, un analista político muy serio, lo tenemos vía Skype. Buenas noches, John, gracias por atender a nuestra llamada. Y por supuesto, Gracias por la invitación. Lo lógico es preguntarte, John, ¿cómo estás viendo el país? Bueno, por un lado con mucha atención, por otra con preocupación. Con atención porque, bueno, se están produciendo acontecimientos significativos, en mi opinión. La verdad es que era previsible que el deterioro socioeconómico que se viene viviendo en Venezuela en particular durante el último año empezara a tener algunas traducciones sociopolíticas. Es decir, básicamente estamos observando a lo largo de todo el año cómo se incrementa el nivel de malestar, cómo hay datos duros de conflictividad social que vienen registrando un incremento de la protesta, por lo menos hasta el mes de junio, cómo por ejemplo se ha registrado un aumento de los saqueos y conatos de saqueo también hasta el mes de junio. En el mes de julio hay una leve moderación, pero realmente no se trata de una caída significativa en el número. El año pasado, por ejemplo, para dar una idea de la comparación, Leopoldo, entre lo que ocurre hoy y lo que ocurría el año pasado, el promedio de saqueos y conatos de saqueo que había en el país al mes, el promedio mensual durante todo el año pasado, promedio mensual, era de 24 saqueos y conatos de saqueo, repito, por mes. Eso equivale a más de un episodio, sea saqueo o conato de saqueo, por más de un día hábil. Bueno, lo que hemos venido registrando hasta el mes de junio de este año es un promedio de 69 saqueos o conatos de saqueos al mes. Eso equivale a casi el triple de los episodios que se registraron el año pasado. Es decir que por lo menos hasta el mes de junio, en efecto, tuvimos bastante evidencia, señales muy concretas de traducciones colectivas del malestar. Así que el deterioro de la situación económica, básicamente por la situación de escasez que se agudiza y por la tasa de inflación que Venezuela está experimentando. Venezuela va a experimentar este año, por cuarto año consecutivo, la tasa de inflación más elevada del mundo. El año pasado fue de 181%, la tasa oficial de inflación. Este año ya se habla en los organismos multilaterales de una tasa de inflación que puede rondar entre 500 y 600%, algunos dicen conservadoramente. El Fondo Monetario Internacional estima una tasa de inflación para Venezuela este año al cierre de 720%. Así que esto, por supuesto, semejante cuadro. John, esta crispación social tiene un punto de quiebre o simplemente va increciendo, ¿sí? Seguirá creciendo y creciendo y creciendo, pero llegará un momento en que la pregunta es hasta dónde, cuándo y qué ocurre entonces. Bueno, en mi opinión, el 1 de septiembre se produjo, si no le queremos denominar punto de inflexión, por lo menos el inicio de un proceso de movilización social que creo que va a vertebrar, al margen del desenlace que es muy complicado de pronosticar, va a vertebrar el malestar social que se ha venido engendrando en Venezuela en el curso de los últimos 2 años. Porque al final del día, Leopoldo, lo que ocurre el 1 de septiembre con la movilización que ocurrió en Caracas es la combinación de, por un lado, el malestar social, la creciente irritación popular que viene ocasionando la crisis económica, y por otro lado, un esfuerzo deliberado por parte de la dirección política de la oposición por intentar canalizar la demanda de cambio político que se ha venido instalando en el país desde el año 2014 hasta la fecha. Para poner un número para que nuestros televidentes puedan dimensionar la magnitud de lo que pasa hoy en Venezuela. En los estudios más recientes, Leopoldo, me refiero a encuestadoras serias, encuestas de cobertura nacional o urbana ampliada, entre el 75 y el 80% de la población, entre el 75 y el 80% de la población está demandando un cambio político este año. Es decir, entre el 75 y el 80% del país Es alto. es muy alto. Es el más alto que yo he visto, Leopoldo, de que tenga uso de razón, desde los estudios del año 73. Es decir, yo nunca he visto una demanda de cambio político tan elevada, entre una frecuencia tan elevada de entrevistados como la que hoy se registra en los estudios de opinión. Así que, ¿qué es lo que ha pasado durante los últimos meses?
se están juntando, se están combinando la demanda de cambio político con el malestar social que ha originado la crisis económica. Así que por eso digo, el 1 de septiembre es, en mi opinión, el punto de partida de un proceso de movilización social mucho más, digamos, de mayor impacto. ¿Cuál desenlace va a tener ese proceso? Muy complicado de saber hoy en día. Finalmente se va a poder canalizar la demanda de cambio político este año. Muy complicado de saber a la fecha. Pero lo que sí me queda claro es que la oposición política va a aumentar la presión básicamente para intentar que se proceda el revocatorio este año. Repito, es complicado de establecer si se va a producir o no. Todo parece indicar, a jugar por la negativa de las instituciones públicas, me refiero al CNE, es decir, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y el propio Ejecutivo Nacional, todo parece indicar que hasta la fecha ese no luce el escenario más probable. Pero vaya usted a saber si la presión social que se empieza a producir, no solo con motivo de la marcha del 1 de septiembre, sino con motivo de los sucesos de Villarrosa, una comunidad del estado de Nueva Esparta, en donde la autoridad del presidente Maduro fue desafiada in situ, es decir, delante del propio presidente Maduro. Vaya usted a saber, vamos, qué desencadenantes se produzcan como consecuencia de esa movilización social. Yo en una pregunta, muy buenas noches. Buenas noches. Le quería preguntar acerca de la crisis humanitaria, que obviamente no solo no para, sino que va en aumento también, y la relación de apoyo fronterizo con Colombia. Usted como analista, ¿qué puede decir que se prevé en torno a esta relación bilateral con Colombia y al apoyo que le puede dar todavía a los venezolanos? ¿Cómo van esas relaciones? Bueno, múltiples analistas han interpretado la apertura gradual de la frontera como un fenómeno que puede más bien aliviar las tensiones al interior de Venezuela en la medida en que permitiría el paso de algunas mercancías, de bienes y servicios que vendrían básicamente de Colombia. Ahora, la pregunta que hay que hacerse a este respecto es cuánto tiempo toma una normalización de la situación de abastecimiento en Venezuela, incluso con la apertura de la frontera. Sí, creo que este es el punto crítico que quizás está evaluando con detalle el gobierno venezolano. Se ha sentido, se dice, en la frontera cierto alivio de la presión en la medida en que hay, digamos, un creciente paso de venezolanos a Colombia para adquirir bienes básicos que en Venezuela son muy difíciles de conseguir. Pero repito, el punto clave es cuánto tiempo toma normalizar la situación de abastecimiento en una economía que tiene dificultades para poder satisfacer demandas esenciales de la mayor parte de la población y en la que además, bueno, el 75% de la población ya se registra, de acuerdo a estudios de opinión del año pasado, estudios socioeconómicos, está en situación de pobreza. Así que hay un sentido de urgencia natural entre buena parte de la población que por supuesto podría ser parcialmente atendida por la apertura de la frontera con Colombia. John, vamos a hacer una breve pausa, pero quiero dejar una pregunta en el aire. De seguir la confrontación, más temprano que tarde, tendrá que intervenir la Fuerza Armada. Porque el gobierno no tiene sostén popular, no tiene apoyo popular. Y la confrontación es, bueno, que habrá gente que van a matar en la calle, que va a haber violencia, etcétera, etcétera. Y eso necesariamente es la intervención de la Fuerza Armada. Ahora, la Fuerza Armada tratará de no intervenir. Y lo único que le podrá solicitar al presidente de la República, y lo hará conforme a la Constitución, es que haga el proceso del revocatorio que perderá el presidente de la República y vendrán elecciones. Y ahí los factores políticos entrarán, porque también vamos a ver cómo está la oposición, porque si se sueltan los presos políticos van a haber varios candidatos en la calle, ¿no? Entonces el gobierno pudiera jugar a la división de las fuerzas políticas que hoy están unidas. Me gustaría que exploráramos el tiempo por venir, que es relativamente corto. Hacemos una pausa y al regreso seguimos con John Magdaleno, 9:38 minutos.